Bueno, aquí estamos con Fabián Domínguez. Para mí un gusto poder entrevistarlo, enterarme de las nuevas producciones, libros, investigaciones que realiza y un poco de su actividad hoy como profesor de historia. Eh, Creo que tenía que comenzar preguntándote, ya que mencioné eso, ¿por qué la historia, Fabián? ¿Por qué has elegido la historia y no sé, la sociología, para entrar en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Mirá qué curioso. Hoy, mientras lavaba los platos, me preguntaba, ¿por qué la historia y no otra cosa? Estaba escuchando una entrevista a Gabriel Di Meglio y yo me respondí a mí mismo, porque sos un inútil para la filosofía, donde hay que abstraerse mucho más y salir del tiempo y empezar a reflexionar sobre ideas, conceptos. Y la historia es una cosa muy concreto, muy fácil de asir, y además esto de poder cronometrar, ¿no? El manejo del cronos, el manejo del tiempo. Entonces ahí, a partir de poder moverte en un espacio temporal, es más fácil entender el mundo. Me daba cuenta eso, escuchaba Di Meglio, y porque él también se preguntaba por qué era la historia, desde chiquito le llamaba la atención. En realidad, estrictamente a mí me interesa la escritura, me interesa el periodismo, me interesa la crónica, eh, y la historia entra por curiosidad sobre nuestro pasado, que tiene que ver con mi pasado también, ¿no? Yo nací en Corrientes y soy un desarraigado, o sea, nunca me fui un correntino, estrictamente. A los 6 meses ya vine para acá. Ahora, ¿quiénes son mis padres por un lado, mis abuelos por otro, mis bisabuelos? Esa historia es casi de a poco lo voy desarmando, pero justo estábamos armando un pequeño árbol genealógico con algunas historias con un tío, eso fue hace 2 años, 3 años, y muere en un accidente. Era el tío que tenía más raigambre allá, estaba instalado allá en Corrientes y más ¿De qué parte curioso. de Corrientes era? ¿De qué parte? Corrientes es Esto grande. es el centro de la provincia, Ujú. esto es Santa Rosa, departamento de Concepción. Todo el mundo habla de los esteros de Liberá y de Mercedes, la entregada por Carlos Pellegrini. Bueno, Concepción en realidad es Yaguareté Corá, un pueblo fundado por Belgrano, de ahí sale el tambor de Tacuarí, y por ahí se entraba a los esteros, podemos decir, por el occidente, la otra es la entrada del este. Eh, no hay más yaguaretés, aunque ahora hay todo un proyecto que se ha introducido, hace un par de años se han introducido yaguaretés de Sí, vuelta en esa comenta. zona. ¿Y Y yo dentro de ese conociste departamento, esa zona? ¿cómo? ¿Y conociste esa zona? ¿Fuiste a conocer? Sí, a ver, Ya de todas las adulto, vacaciones vos en mi decís que te trajeron adolescencia. a los 6 meses, a los 6 años, ¿no? Claro, pero yo en mi adolescencia iba de vacaciones ahí, terminaba las clases en diciembre, hasta cuarto año no me llevaba materia. Igual, me iba igual, o sea, rendía y me iba. Y enero, febrero la pasaba allá. Así que hay mucha experiencia de recorrer, estar en las lagunas, ver los montes y nada, el escuchar todo el tiempo guaraní, porque no, el castellano, digamos que sí, es en el pueblo, pero la gente del campo es guaraní. Y además es curioso, ¿no? El guaraní no es puro, sino que se mezclan con palabras en castellano, es bilingüe, podemos decir, el ejercicio es bilingüe. No es que Ah, hablan dos idiomas, sino que cruzan dos idiomas al hablar. bueno, yo te conocí en San Miguel, te conocí como periodista, te conocí en lo que un poco ahí tu coequiper de aquel momento, que prologa tu último libro, hablaba ya de ese mítico diario que se llamó La Hoja. ¿Cómo llegás ahí? Porque fíjate vos, van dos preguntas en una, ¿no? A partir de conocerte ahí, después con un grupo de escritores de la zona también, ¿no? De la región de San Miguel, eh, aparecía esto de tu libro, por lo menos me lo habías hecho llegar, sobre Rodolfo Walsh. Así que estas dos preguntas en una, podemos comenzar cómo llegás ahí un poco al periodismo. Ya eras profesor de historia en Bien. ese tiempo, cuando No, arrancaste no un era poco. profesor de historia. La llegada a San Miguel tiene que ver con la recorrida por el Gran Buenos Aires. Cuando vengo de bebé, al parecer estuve en José de Paz en De Carlo. Al parecer es un mito, si mi viejo me dice que aprendí a caminar en De Carlo, en José de Paz. Ahí cuidamos una casilla de unos amigos de mi viejo. Después fuimos a Villa Caraza,
y ahí vivimos bastante tiempo. Cuando el tango dice Pompeya más allá la inundación, Villa Caraza en Lanús Oeste es la inundación, estrictamente. Vivíamos en la inundación, podía haber 3 meses de seca, de sequía, y en la calle estaba lleno de agua. No, no había barro, era agua. Era agua en la calle, pero no teníamos agua nosotros. Teníamos que ir 200, 300 metros con el balde, con el bidón para buscar agua. Y de ahí, por cuestiones laborales de mi viejo, nos fuimos a otra villa, a Martínez. Mi viejo era variador en Palermo primero, después en San Isidro. Y ahí pasé mi infancia, podemos decir, el 73 al 78. Y aterrizo a San Miguel, ya en un terreno propio, en una casilla, y ahí se va construyendo la casa, y ahí vivo hasta los 90. Y bueno, ahí hago el secundario, y empiezo a hacer periodismo hacia el 91, 90-91, que es cuando empiezo en un periódico acá de Delviso, y después ya paso a San Miguel, a Síntesis, y después a Telecable Color, que era un cable, el primer cable de General Sarmiento. Ahí estaba Tele6 Informa, y de ahí pasé a la hoja, ya, si no me equivoco, en el 96, cuando ya los distritos estaban divididos. Y siempre tuve una curiosidad por lo artístico, por lo cultural. De hecho, con Alfredo Sayud, vos me decís, coequiper con el que hemos publicado libros, y me hizo el último prólogo, y es muy amigo. Alfredo, mantengo ese contacto permanentemente. Impulsamos la creación de el suplemento cultural en la hoja, ¿no? Que era el Ojo. Pero ya antes había páginas culturales, porque veíamos que General Sarmiento tenía, o San Miguel, José de Paz y Malvinas, tenía mucha actividad, ya fuera de músicos, ya sea de actores, ya sea de artistas plásticos y de escritores, ¿no? Entonces, eso hizo que uno se motivara, no solamente para publicar las actividades, sino para uno mismo ver de qué publicar. Y una de mis curiosidades, que fue una de las cosas que más me impactó después de la carrera de periodismo, es curioso porque en la carrera de periodismo no leí Operación Masacre, yo descubro Operación Masacre de curioso. Yo creo que muchas de las cosas que yo aprendo es de curiosidad, no porque haya un maestro que me esté guiando. Y la curiosidad me lleva a Operación Masacre y descubrir que había pasado semejante fusilamientos no solamente en la Argentina, no solamente en Buenos Aires, sino en San Martín. Y nosotros estábamos en San Miguel, que era ahí nomás, digamos, del camino del Buen Aire, era del otro lado. Eh, y eso hizo que, bueno, de hecho ese primer libro se lo regalé al director del diario para que lo leyera, y me compré otro, y compré otros de Wolf. Terminé leyendo toda la biografía, la bibliografía de él, y se me ocurrió escribir la primera biografía, no había nada, en homenaje a los 20 años de su desaparición. Así que el libro de Walsh, que es el primero que sale de mi pluma, digamos, va a cumplir 25 años dentro de un año. O sea, ahora acaba de cumplir 24 años ese libro. Un libro que para mí está oxidado, porque me dicen de reeditarlo, pero hay muchas cosas nuevas. Pero bueno, justo estuve hablando antes de ayer con Luciano Cito, que hizo un documental sobre Walsh para Canal Encuentro, y él había leído el libro y me dice, la verdad, a él le gusta mucho porque no está hablando solamente del militante político, sino de su obra literaria. Entonces me dice, hay muchos libros que focalizan la militancia, y lo de Walsh, lo literario, tanto su escritura periodística como su cuentística, como su dramaturgia, no lo están tocando. Y el libro de Bitácora de un clandestino, que fue el 97, sí lo toca. Sí, bueno, viene por ahí el cruzarme con Humberto Rivas, con Julio Simonti, con Jorge Rivelli, con vos mismo, con Alejandra Mendé, con Elio Gerardi. Digo, eran motivadores de, bueno, se está produciendo, y nos encontrábamos y todos tenían algo para mostrar, y uno que estaba produciendo porque escribía para el diario, pero también tenía otros intereses. Entonces sale la motivación desde la perspectiva periodística, nunca dice ficción, ni nada por el estilo, sino a ver qué puedo aportar. Walsh es como decir, por mi senda, y después, bueno, empiezo a publicar otras cosas como Bueno, algo pero más local. yo recuerdo también que nos has invitado a unas presentaciones de otros libros que escribiste con Alfredo, y ya estaban tocando temas de derechos humanos, de desaparecidos, de lo que estaba pasando en la región. ¿Cómo llegás ahí también? ¿Cómo llegás a esos temas? ¿Sabes qué? Sí, la bibliografía, lo que llama la atención es el libro de Walsh, porque Walsh da como un marco teórico en realidad.
como dice, este tipo se va a referenciar, o yo estoy diciendo, me voy a referenciar en esta escritura. Y a partir de ahí empiezo a escribir historia reciente, y además de historia reciente, historia local. Algo que a lo mejor no sabes, en el 91, yo estaba estudiando periodismo, 92, dirigí una revista con Cristian González Johansen, que era el director de La Hoja después. Estudiábamos periodismo y publicamos dos revistas, dos números de una revista llamada Reflex, que es una revista de temas generales, salía cuando podía, de hecho no pudo más, el tercer número estaba preparado y no pudo salir porque no teníamos plata, pero el interés por lo local. Ya ahí hay un par de artículos, uno es con Aldo Amejeiras hablando sobre el Gran Buenos Aires, y otro sobre un profesor nuestro, que era Ramón Vázquez, que hablaba sobre el perfil y la identidad del conurbano y del General Sarmiento en particular. Es decir, esa curiosidad por lo local siempre lo estuve en la escritura y en la investigación. Y de hecho lo primero que sale, después lo de Walsh, es La sombra de Campo de Mayo, que era, digo, Campo de Mayo impacta en la política nacional desde la década del 30, o más atrás si querés todavía, pero a nosotros nos impacta plenamente porque estamos al lado de Campo de Mayo. El Campo de Mayo es parte de General Sarmiento. Y después nos invitan a escribir sobre Hurlingham, la década del 70 en Hurlingham, y también era historia local. Y hoy te mandaba hace un ratito un recorte de periódico que me mandan del Partido de la Costa. Yo escribí 2 libros sobre el Partido de la Costa, invitado por gente de la zona, uno Los aviones negros, que es sobre los vuelos de la muerte, pero no escrito desde Corrientes 19 de julio, sino desde San Clemente, desde Santa Teresita, desde Mar de Ajó, y explicando cómo impactó la dictadura ahí, si hubo desaparecidos. Terminé contando cosas que los mismos vecinos venían ocultando o callando, cosa que ahora eso se derritió. Desde 2017, 2018 empezó a haber toda una movida mucho más interesante en la costa, en la Valle, en Madariaga, en Villa Ahí Gesell. aparece, Fabián, mucho ves, en el campo de la investigación se dice metodología, ¿no? A mí me empezó a llamar, más allá del primer libro de Walsh que leí tuyo, los otros libros que también vos me hacías llegar, yo dije, bueno, acá hay un hilo común, ¿no? Que ibas encontrando, una metodología, y creo que ahí lo estás diciendo, así, no está escrito el 9 de julio y Corrientes, está escrito en el lugar. Porque otro que me impactó, y hemos hablado, ¿no? Son los temas de también los desaparecidos en Del Viso, lo de ese cura que una vez andabas investigando por allá, pasando el Máximo. Por eso, en primer lugar, por eso te preguntaba, ¿qué te llamó la atención? Porque yo te podría preguntar, ¿vos tuviste en tu familia algún tema así con desaparecidos, amigos o profesores? No sé. ¿Ves? Esto para nosotros es muy importante, una motivación de un tema, ¿no? Y de continuarlo, de seguirlo escarbando, de seguirlo ¿no? Dando testimonios. Hace poco estaba pensando eso y alguien me lo preguntaba. Yo no tengo familiares desaparecidos, mis viejos son peronistas, como dice Soriano, nunca se metieron en política, siempre fueron peronistas. Y entonces mi respuesta es que, como lo anterior, por curiosidad por un lado, porque me molestan las injusticias y un poco por venganza. Ahora, ¿la venganza es contra quién? Yo me formo en el secundario en el Colegio Parroquial de San Miguel, donde era en dictadura, del 79 al 83, yo egresé en el 83. Los últimos 2 años y posteriormente ya en democracia, el colegio se había tornado muy derechoso. Imagínate que el director del colegio era el hijo del director de la revista Cabildo. Así que desde ahí esa era la impronta, y esa impronta yo la viví. Yo formé parte de la Acción Católica después de eso, también con un perfil bastante de derecha,